Buenas tardes a todos, espero que estén bastante bien. Eh, Básicamente el contenido del video del día de hoy es como una pequeña guía que también pues nos pasó el IFAC respecto a la guía para sostenibilidad, pero para pequeñas y medianas empresas. Básicamente, pues el 95% de las empresas en todos los países del mundo son principalmente ni para pymes. Entonces, digamos que realmente los requisitos de sostenibilidad que se comparan, por ejemplo, a una multinacional, por ejemplo, pues son significativamente menos checklist que tendría que cumplir. Obviamente, pues se trata de abarcar todos los riesgos que pueden abarcar, todos los riesgos de sostenibilidad. Básicamente, en este caso, pues, por ejemplo, tenemos los principios de sostenibilidad, son los términos ESG, que es Environmental, Social and Corporate Governance. Entonces, por ejemplo, no es lo mismo, pues, una empresa multinacional a una empresa que objetivamente, por ejemplo, tiene que cuidar sus objetivos ambientales, por ejemplo, pero en sí, por ejemplo, la empresa no produce, por ejemplo. Entonces, realmente decir así como que, mi responsabilidad en la responsabilidad social empresarial, por ejemplo, es menor. Entonces, pues este es como una pequeña guía que nos dio la IFAC, y igual con gusto eh, puedo explicar respecto a estos puntos. Si se fijan bien, en este caso, pues em, también acá, también acá, pues, por ejemplo, nosotros todas las normas de sostenibilidad las podemos encontrar en las normas ISO también. Todavía no he como concluido si son parecidos, pero digamos que una estructura similar, por ejemplo, sería la ISO 14001 para las normas ambientales, y la ISO 26001, que sería para la parte social. Entonces, en este caso, y por ejemplo, para la parte de governance, que es la G, pues se pudiera aplicar una ISO 31000. Entonces, por ejemplo, estas tres ramas, o estas tres ISO, tienen sus propias matrices de riesgo. Entonces, ¿qué es lo que te indica la norma S1 de sostenibilidad? Que en este caso, pues, tenés que establecer la materialidad. Obviamente, acá la materialidad no es en base a un número, sino más bien los factores críticos que te permiten alcanzar el objetivo, por ejemplo, ambiental, por ejemplo, o el objetivo social. Porque digamos que dentro de la fase de materialidad, pues uno determina cuáles son los riesgos más altos o cuáles son los asuntos que le va a brindar más importancia a la compañía. Porque, por ejemplo, sería parecido, por ejemplo, a un mapa de riesgos donde los riesgos altos, en orden de importancia, serían los riesgos que nosotros atacaríamos de primero, y después atacaríamos los riesgos medios y bajos. Por lo tanto, entonces, ahí es donde se establece ese principio de materialidad, porque en este caso, pues, nosotros vamos a ver cuáles son los factores más importantes. Por ejemplo, en factores ambientales, pues acá la guía, por ejemplo, establecer un riesgo, establecer los riesgos de negocio relacionados con factores ambientales que podrían afectar la empresa. Pues, pues también ahí, pues, hay que hacer el análisis FODA. Obviamente en inglés es SWOT, que en este caso, pues, es FODA de las fortalezas, de las oportunidades, debilidades y las posibles oportunidades que tengamos. Establecer una política ambiental, por ejemplo, si nosotros no lo tenemos, eh, pues podemos implementar un procedimiento de evaluación de riesgos. Obviamente, pues todo esto tiene que estar documentado en un manual o en una política, ya que si no se encuentra documentado, pues no vamos a poder decir que lo tenemos.
Obviamente, pues el texto pues no va a ser muy complicado, ya que en este caso, pues prácticamente los que van a firmar, por ejemplo, la política ambiental, pues van a ser los mismos dueños o un consejo de administración. Por lo tanto, entonces, no sería complicado. Acá también en el ejemplo, también por el ejemplo, también pues las emisiones de carbón, cuánto emite la entidad, por ejemplo, si es que su actividad es comercial, obviamente si es una empresa de servicios va a ser mucho menor. Los factores, por ejemplo, gasto consumo de luz, por ejemplo, que a veces el consumo de luz pues es de lo más caro aquí en Guatemala, por ejemplo, ya que todavía nuestra principal fuente de emisión todavía son combustibles fósiles. Entonces, pues hay que ir como evolucionando a posibles mejoras, por ejemplo, la energía hidroeléctrica, que sería como una fuente renovable para poder reducir las emisiones de carbón. Los factores sociales que, por ejemplo, pues yo les enumeraba la ISO 26000. Uno, que en este caso, pues es, por ejemplo, asegurar el beneficio de los empleados, asegurar que todos los objetivos sociales, digamos, en relación a la compañía, pues estén bien, una política de sobornos, de recursos humanos, de anticorrupción, por ejemplo. Todas esas formas son las iniciativas de responsabilidad social que nosotros pudiéramos tener. Obviamente, pues valga la redundancia, hay que tenerlo documentado. Entonces, diversidad, equidad, aunque ahorita en nuestros países, pues se ha visto principalmente en nuestros ambientes de trabajo que cada vez está más abierto el espacio al espacio femenino. Entonces, realmente, pues, solo seguir contribuyendo a esto. Y los principios de governance, pues, revisar las políticas y procedimientos de gobernanza corporativa, que en este caso puede ser a través de un código de ética, un manual anticorrupción, un manual de lavado de dinero, por ejemplo. Acá en Guatemala, pues estamos obligados somos sujetos a la ley de lavado de dinero y otros activos. Esos pudieran ser ejemplos de algunas políticas que nosotros pudiéramos determinar. Entonces, por ejemplo, el valor del negocio, los factores importantes. O sea, en este caso, ya una vez los riesgos operativos que antes casi siempre teníamos, pues que hay que añadir estos posibles riesgos o estos posibles objetivos. Entonces, básicamente, pues ya con eso, nosotros pues podemos tener nuestro informe de sostenibilidad. Obviamente, pues puede que surjan iniciativas, pero básicamente, pues podemos, en otros videos podemos ir abarcando cada uno y ya con ejemplos prácticos de matrices de riesgos de la ISO 26001, ISO 14001 y la ISO 31000, que sí podemos pues tomar en cuenta. Entonces, básicamente, pues este es como un pequeño contenido sobre qué es lo que se necesita para poder tener o empezar a hacer un informe de sostenibilidad. Obviamente, si ustedes necesitan ayuda, pues nosotros les podemos ayudar. Me pueden escribir en mis redes sociales, igual en mi cuenta de LinkedIn y también en a pablo.deleon@gt.gt.com. Espero haberles ayudado y cualquier consulta estamos a las órdenes. Suscríbete, dale like y nos vemos.